Hace ya un año, todos vivimos el mismo drama, actualizando la página de la tienda a las 3 de la mañana, esperando que no se agotara, y gastándonos lo que en muchos países es un sueldo entero en una caja con un Nintendo adentro. Sí, hablo de la Switch 2. Ya pasó un año completo desde su lanzamiento, el 5 de junio del 2025, así que creo que es el momento perfecto para hacernos la pregunta incómoda que todo el mundo se está haciendo ahora que se enfrió la emoción del lanzamiento. ¿De verdad valió la pena, o nos compramos una Switch con esteroides y ya? Vamos a hablar de números, de catálogo, de lo que Nintendo prometió contra lo que entregó, y de ese pequeño detalle del precio que seguramente ya escuchaste por ahí. Quédate, que esto se pone bueno. Empecemos con lo que no se discute, los números de ventas. La Switch 2 no solo vendió bien, vendió muchísimo. En los primeros 4 días se vendieron más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo. Eso la convirtió oficialmente en la consola más vendida de la historia de Nintendo en su lanzamiento. Y no estoy exagerando, literalmente así lo reportó la propia compañía. Y un año después, para marzo de este 2026, ya superó los 19 millones de unidades vendidas a nivel mundial. 19 millones de consolas en menos de un año. Para que se den una idea de lo grande que es ese número, hay países enteros con menos habitantes que consolas Switch 2 vendidas. Así que si te estás preguntando si a la gente le sigue gustando, pues sí, claramente. Esto no fue un capricho de lanzamiento que se diluyó con el tiempo, fue, y sigue siendo, un fenómeno real. Pero bueno, que se venda mucho no significa automáticamente que sea buena. Muchas cosas se venden muchísimo y aún así seguimos discutiendo si sirven para algo. Así que vamos a lo importante, ¿qué hay para jugar en estos momentos? Esto, para mí, es el verdadero punto a favor de la Switch 2, y donde se nota la diferencia más grande con la Switch original. ¿Se acuerdan de la primera Switch? Una consola increíble, pero que técnicamente estaba varias generaciones atrás, y eso significaba que los juegos grandes de otras compañías casi nunca llegaban bien. O llegaban en versiones que parecían mal hechas a propósito. Con la Switch 2, eso cambió por completo. Mario Kart World llegó incluido desde el primer día y se convirtió en el juego más vendido de la consola, con más de 14 millones de copias. Pero lo más sorprendente no es eso, lo más sorprendente es ver llegar juegos que jamás imaginamos en una consola de Nintendo. Final Fantasy VII Rebirth, sí, el segundo capítulo completo del remake, funcionando en una consola híbrida. Skyrim edición aniversario y Fallout 4 edición aniversario, el mismo día, como si esa compañía hubiera decidido mudarse oficialmente al mundo de Nintendo. Elden Ring también confirmado para este año, junto con Oblivion en su versión remasterizada. Y para rematar, en el Nintendo Direct más reciente anunciaron el remake de Ocarina del Tiempo, que se robó absolutamente todos los titulares, y también Kingdom Hearts 4, una franquicia que históricamente nos había dejado fuera. Es decir, estamos hablando de una consola portátil que, un año después de su salida, te deja jugar juegos de rol gigantes de mundo abierto, juegos de acción de última generación, y sigue sumando exclusivos de Nintendo de toda la vida. Esa combinación, antes, sonaba a ciencia ficción, y lo mejor es que esto apenas está empezando. Solo en los eventos de videojuegos más recientes de este año se confirmaron más de 90 juegos con fecha o ventana de lanzamiento para la consola. 90 juegos. La segunda mitad de este 2026 luce, sin exagerar, como una de las mejores rachas de catálogo que ha tenido Nintendo en años. Bueno, ya hablamos de lo bonito. Ahora toca lo que duele, la cartera. Aquí tengo que ser honesto, porque este canal no es de los que defienden todo sin criticar nada. La Switch 2 nunca fue barata. Pero el problema es que, en lugar de estabilizarse con el tiempo, como suele pasar con el hardware de consolas, el precio va para arriba. Nintendo confirmó un aumento en el precio del hardware, principalmente por la escasez global de memoria, provocada en buena parte por la demanda enorme de chips para inteligencia artificial. Sí, escuchaste bien, la inteligencia artificial nos está subiendo el precio de los videojuegos. Bienvenidos al futuro, supongo. A partir de septiembre de este año, el precio en Estados Unidos sube a $499.99. Y hay firmas de análisis del sector que incluso predicen que Nintendo podría eliminar por completo la versión más económica y dejar solamente un paquete con un juego incluido a ese precio más alto. Y no es solo la consola. También subieron los precios de varios juegos propios de Nintendo, así que el golpe viene combinado, hardware más caro y juegos más caros. Ahora, ¿esto significa que la consola no vale la pena? No necesariamente.
Significa que hay que ser realistas, comprar dentro del mundo de Nintendo en este 2026 es una inversión más seria que hace unos años, y conviene planear bien cuándo y cómo entrar, sobre todo si estás esperando una posible bajada de precio que, sinceramente, no se ve venir a corto plazo. Vamos a cerrar la idea. Si me preguntan a mí, después de un año de vida real, con datos reales y no con la emoción del primer día, la Switch 2 sí cumplió lo que prometió, y en algunos aspectos lo superó. La cantidad de gente que la compró demuestra que conectó con el público real, no solo con los fans de toda la vida. El catálogo pasó de ser prometedor a directamente impresionante, con juegos que hace 2 años hubiéramos jurado que jamás llegarían a una consola de Nintendo. Y lo que viene en la segunda mitad de este año pinta todavía mejor. El problema, el verdadero problema, es el precio. Y no es un problema que vaya a desaparecer pronto, porque está atado a cosas que están totalmente fuera del control de Nintendo, como la crisis global de memoria. Así que si estás esperando el momento perfecto para comprarla, esperando que baje de precio, probablemente vas a esperar bastante tiempo. Mi recomendación honesta es esta. Si el catálogo de este año te interesa de verdad, y honestamente hay algo para casi todos los gustos, probablemente sí vale la pena dar el salto, especialmente antes de que llegue el aumento de precio de septiembre. Y si ya la compraste hace un año, felicidades, le sacaste el jugo justo en el momento en que más estaba creciendo el catálogo. Y bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, esto es solo mi opinión basada en lo que fue este primer año, pero quiero saber la de ustedes. ¿Ya tienen la Switch 2? ¿Sienten que valió la pena, o sienten que les vendieron una promesa más cara de lo que debería costar? Déjenlo en los comentarios, que esa discusión siempre se pone interesante. Si te gustó el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete, y nos vemos en el próximo video.